días una vez más aquí gozosos en la presencia del Señor, y vamos a empezar con una lectura. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo capítulo 90, y el título en este salmo dice: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Dice este salmo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Así que estamos aquí, Señor, una vez más para bendecirte, para honrarte primeramente, porque tú mereces lo mejor de nosotros. Señor, que traigamos delante de ti un corazón sincero, un corazón íntegro, Señor, un corazón genuino para adorarte como tú mereces. Y así también, Señor, que vuelvas el gozo de tu salvación a nuestras vidas, y haya sanidad, Señor, en Juárez, en México, Señor, en cada estado de la República, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos, bendito Dios, para que los corazones vuelvan a ti, para que la mirada, Señor, esté puesta en ti, Señor, de cada hombre, de cada mujer, de cada niño. En este tiempo, Señor, lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Así que estamos aquí, Señor, solamente anhelando tu presencia. ¿Cómo será, Señor? Solamente podemos percibir momentos tan especiales, pero solo podemos imaginar lo que será tu presencia, Señor. Gozo, Señor, en tu presencia, Padre. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino, solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón.
perfecto, Señor. Eres admirable, príncipe de paz, nuestro sanador, nuestro sustentador, oh perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, poder inigualable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente es un placer, es un gozo poder estar con ustedes como lo hemos venido haciendo ya durante algunas semanas a través de este medio, haciendo la predicación grabada y teniendo la oportunidad que usted en su casa pueda escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta mañana, de la misma manera, vamos a pedir a Dios que Él sea el que dirija nuestras vidas, que Él pueda hablarnos hoy en esta mañana, que Él pueda traer esa palabra refrescante a nuestros corazones y que esto sea un impulso más para seguir adelante en este camino que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Yo quisiera primero, antes que nada, que oráramos y que le pidiéramos a Dios la dirección para que el mensaje, la palabra, sea sellada con su Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, en esta preciosa mañana, en este domingo que nos das nuevamente una oportunidad de estar juntos, Señor, por este medio, Señor, con nuestros amados hermanos, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Esta palabra que sabemos que es una palabra que confirma, Señor, tu amor, tu gracia y tu bondad sobre nuestras vidas. Así que disponemos, Señor, todo nuestro ser para que tu palabra pueda obrar en nuestra vida totalmente como tú quieres, Señor. A ti te damos la gloria, te damos el honor, el poder y la majestad, Señor. En esta mañana, sé tú con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que le he puesto por título solamente para que podamos recordarlo y traerlo a memoria, una vida transformada. Sabemos, y yo creo que ya lo entendemos, que no somos los mismos de hace años o del tiempo acá en que usted decidió abrirle su corazón a Dios, recibirle. Sé que su vida ha sido transformada con el poder de su amor, con la gracia de su amor. Y esto es algo que paulatinamente ha ido transformando nuestra vida. Es un proceso continuo donde Dios está obrando en cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo, es decir, Dios, la va a perfeccionar hasta el tiempo del fin. Pero es un hecho innegable que su vida y mi vida han sido totalmente transformadas. Y hay un pasaje en la Biblia que me gustaría que usted leyera en su casa y también pusiera atención a lo que dice esta porción de la Escritura. Yo hoy, el día de hoy, voy a leer una versión diferente que es la nueva traducción viviente, pero quiero que vaya a la carta a los Efesios, capítulo número 2, en el verso número 10. Esa es la porción que voy a leer. Dice la palabra una vez más, Efesios capítulo 2, verso número 10. Mire lo que dice en la escritura. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Lo voy a leer nuevamente y dice de la siguiente manera: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos crió de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. En la versión que usamos comúnmente, dice que fuimos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el encabezado de esta porción de la Escritura nos dice que somos salvos por gracia. Nosotros tenemos que entender claramente que nuestra salvación no es algo que nosotros nos ganamos. Nuestra salvación no es algo que nosotros hubiéramos hecho bien algo para que nosotros hoy pudiéramos decir que somos salvos. La salvación fue un regalo de Dios, un don inmerecido de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Somos salvos por la gracia, por el amor, por la bondad, por la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Pero ¿qué implica, hermano, hermana, amigo, amiga, que seamos salvos? ¿Es solamente rescatarnos de una manera mala de vivir, de una manera vana? ¿O es el hecho importante de que Dios nos dio una salvación, pero también con ello nos dio una responsabilidad para que a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros también lo repliquemos o lo practiquemos en nuestro diario vivir? Que realmente ese cambio, esa transformación, esa vida transformada, realmente provoque un efecto secundario en la vida de otras personas, como primeramente lo provocó en nuestras vidas. El objeto de la salvación que Dios nos ha dado va un poco más allá solamente de hacernos salvos para no recibir un castigo. De hecho, fuimos salvos y esto ocasionó que fuéramos libres del castigo. Pero realmente la intención de Dios es que nosotros estuviéramos practicando las buenas obras. ¿Sí? La salvación no es una cuestión que se gana por obras, pero Él las tenía preparadas para que nosotros las practicáramos y las viviéramos. No como una idea de que por las obras íbamos a ser salvos, sino como una idea de agradecimiento gracias a lo que Dios hizo en nuestras vidas. Ahora bien, esta misma porción lo vamos a leer, pero desde el verso 1, y yo me voy a ir deteniendo en algunos versos y en algunas frases que quiero recalcar en esta mañana para entender un poco más este tema de una vida transformada. Dice en el verso 1 del mismo capítulo de Efesios 2, dice: antes ustedes, y ahí nos está hablando a todos, estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Verso 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Lo que el apóstol Pablo, primero que nada, marca es este antecedente de cómo era nuestra condición, de cómo vivíamos, en qué situación nos encontrábamos. Y la Biblia enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, que nosotros actuábamos y vivíamos de acuerdo a nuestras pasiones, de acuerdo a nuestros deseos pecaminosos, a lo que en nuestro corazón entendíamos que podíamos hacer, pero ignorando totalmente a Dios de nuestras vidas. Éramos dominados en una forma por el enemigo, por el diablo, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de hacer las cosas.
Estábamos inmersos o sumergidos en una vida llena de deleites pasajeros sin tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Dice que antes ahí, ustedes, nosotros, estábamos muertos a causa de la desobediencia y de los muchos pecados, no un solo pecado. Muchos pecados había en nuestra vida, mucha desobediencia había en cada uno de nosotros. Vivíamos en el pecado al igual que el resto del mundo. Éramos iguales a la mayor parte de la humanidad que vive sin tener en cuenta a Dios, haciendo lo que bien les parecía o hacíamos lo que bien nos parecía a cada uno de nosotros. Vivíamos así, pero en el pasado. Ahora nuestra vida ha sido transformada. Éramos objeto del enojo de Dios. Ahora, esto de ser objeto del enojo de Dios no quiere decir que Dios nos castigaba, Dios estaba airado y apartado de nosotros, sino que simple y sencillamente Dios no estaba de acuerdo con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de vivir nuestra vida, la vida que Él nos dio. Pero sabe, a mí lo que más me impacta es que el amor de Dios es inagotable. Aún en la condición en la que vivíamos, en la condición en la que andábamos, Dios siempre ha procurado bendecirnos. Yo recaigo nuevamente a ese verso que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y dice el Señor, son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. El pensamiento de Dios, la intención de Dios siempre es el hacernos el bien, nunca es el hacernos el mal. Las cosas que no nos salían bien y las consecuencias de nuestros actos nos hacían sufrir, nos hacían padecer, pero no era un castigo de Dios. Porque Dios siempre tenía un pensamiento bueno, un pensamiento positivo para tu vida y para mi vida. Dios siempre ha deseado transformarnos de tal manera que entonces empezamos a vivir de acuerdo al modelo establecido por Él en su voluntad. Y nos puso como un ejemplo la vida de Jesucristo, el cual sabemos y entendemos que es el primogénito de la creación, el cual sabemos que es nuestro modelo a seguir, para que entonces realmente agrademos a Dios, que ese es el deseo que tiene que haber en cada uno de nuestros corazones. En el verso número 4 dice lo que Dios es. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Usted debe ir otra vez también al pasaje de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Vida juntamente con Cristo. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. El sacrificio que Él pagó, lo que Él hizo, fue un regalo para tu vida y para mi vida. ¿Cuántas veces lo hemos reflexionado de esta manera? No nos ganamos la salvación porque éramos buenos. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No nos ganamos la salvación porque hacíamos cosas buenas, porque nuestras obras eran infructuosas delante de lo que Él podía hacer más por nosotros. Nuestras obras o buenas obras no alcanzaban para alcanzar la gracia de Dios. Es más, nuestras buenas obras, entre comillas,
estaban llenas de inmundicia. Nuestras buenas obras solamente eran, muchas ocasiones, una mera apariencia. No era algo que salía de manera natural por el amor, por el agradecimiento hacia Dios. Dice en el verso 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Ya la vida transformada representa o refleja una unidad con Cristo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estábamos unidos a Cristo. Y aquí es donde recae la idea central de la cual yo le quiero hablar en esta mañana. Dice, de modo que en los tiempos futuros, es decir, en este tiempo, hermano y hermana, en este tiempo, Dios puede ponernos como ejemplos. Dios nos hizo salvos, nos dio una salvación. No la merecíamos, pero hoy la tenemos. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para ponernos como ejemplo. Para que tú y yo seamos un ejemplo a los demás. No de que pudimos cambiar, sino de que Él nos cambió. No de que somos perfectos, de que Él nos está perfeccionando. No de que ya hicimos todo bien, sino que estamos en ese proceso de caminar en obediencia a la voluntad de Dios. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estábamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos dio una salvación tan grande, pero la salvación, hermano, no es para que tú o yo digamos, yo soy salvo, si los demás aceptan, pues bien por ellos, pero yo estoy bien. No, Dios nos hizo salvos para que nosotros anunciemos, dice la Biblia también, las virtudes y las señales de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. En la carta de Pedro dice esto. Para que tú y yo hablemos, para que tú y yo comuniquemos, para que tú y yo exaltemos la gracia y el amor y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Para que tú y yo digamos, Dios pudo transformarme a mí y también puede transformarte a ti. Dios hizo un cambio radical en mi vida. Yo estaba muerto en delitos, en pecados, pero Dios me dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y Dios me ha dado de su gracia, de su amor, y lo ha hecho porque quiere que yo sea un ejemplo, porque quiere que yo sea un testimonio real, un testimonio verdadero de lo que Dios puede provocar en la vida del ser humano que somete su voluntad ante la gracia y ante la misericordia de Dios. La bondad y la gracia de Dios son incalculables. Y esa gracia y ese amor y esa bondad está puesta sobre tu vida y sobre mi vida. Cuando la gente en muchas ocasiones puede vernos y saber cómo éramos antes, puede preguntarse cómo es que fue cambiado, cómo es que fue transformado. Y tú y yo responderemos a esa pregunta y diremos solamente la gracia y el amor de Dios. Ellos posiblemente podrán verte en este tiempo cambiado y transformado, y ellos deberán entender que tú no lo lograste solo, que yo no lo logré solo, que fue solamente la gracia de Dios la que nos ayudó a ser transformados. Posteriormente a esto, viene este verso, número 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Usted sabe que la salvación no puede venir a tu vida de una manera forzosa porque Dios no lo hace de esta manera. ¿Sí? Pero cuando tú decidiste creer, entonces
fuiste salvos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Y aquí quiero que observen una vez más. Tu vida transformada, mi vida transformada es un regalo de Dios. Leemos los siguientes versos. Son los que más hemos recalcado en alguna otra ocasión. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. ¿Saben? Durante mucho tiempo vivíamos en una idea pensando que si nosotros nos portábamos bien, éramos dignos o merecedores, de recibir una recompensa. Mucha gente todavía vive en esa idea, diciendo, bueno, yo con que no diga malas groserías, con que no beba, con que no robe, con que no mate, con que no haga esto, es suficiente para recibir una recompensa. En este caso, un regalo de salvación. Pero esto, tómese de esta manera literal, es un regalo, alguien te lo dio porque a él le nació, a él le plació regalártelo. Muchas veces nosotros le decimos a alguien que queremos que nos regale, pero realmente el que regala, nos regala lo que él cree conveniente regalarte o lo que a él le alcance. En este caso Dios nos regaló algo tan valioso como es la salvación. Entonces dice en el verso número 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. ¿Sí? No creas que tú eres salvo por lo bien que te has portado. Eres salvo por la gracia y por la misericordia de Dios. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Sí? Ninguno puede decir, yo soy salvo porque me porté bien. Yo soy salvo porque me lo merezco. No. Porque entonces excluimos otra vez a Dios. Hacemos a un lado a Dios y esto vuelve otra vez a ser un pecado. Somos salvos porque Él nos dio ese regalo de salvación. Somos salvos porque alguien pagó el precio por tu pecado y por mi pecado. Y ese fue Cristo. Somos salvos porque Dios le ha placido darnos una oportunidad de ser cambiados y ser transformados. ¿Y sabe para qué? Para empezar a practicar las cosas que Él preparó de antemano. Para que usted y yo seamos un ejemplo hacia los demás. El verso 10 con el cual inicié recalca y dice lo siguiente: pues somos la obra maestra de Dios. Y usted sabe, si usted ha leído el origen o el libro del Génesis, usted se dará cuenta que ahí Dios fue formando el mundo, la creación, y su obra culminante, su obra maestra fue el ser humano, el hombre y la mujer, y les dio autoridad, les dio potestad. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo. Ahora, estuvimos mucho tiempo, durante buena parte de nuestra vida, viviendo una naturaleza pecaminosa, porque no conocíamos a Dios, porque no habíamos recibido a Dios o a Cristo Jesús en nuestro corazón, porque no habíamos tomado la decisión de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, Él nos crió de nuevo en Cristo Jesús. La Biblia dice que he aquí todas las cosas viejas quedaron atrás o pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. A fin, escuche, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempo atrás. Dios nos ha regalado la salvación. Dios nos ha transformado de tal manera. Ha hecho que nuestra vida sea totalmente transformada. Pero esto fue una preparación
que Él ya tenía de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en buenas obras, para que practicáramos buenas obras. Una vez más, las obras no son malas, al contrario, son buenas. Por eso Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. El punto es que cuando nosotros las hacemos con un fin y un propósito, y creemos que ese fin y ese propósito es suficiente para alcanzar la salvación, ahí es cuando dejan de ser buenas obras. Pero cuando usted lo hace por agradecimiento y porque Dios lo puso para que usted sea ejemplo, entonces usted está haciendo la voluntad de Dios, la cual Dios preparó de antemano para su vida y para mi vida. Nosotros, hermanos, no somos cristianos solamente por decir que creemos en Cristo. Déjame explicarle esta idea. No somos cristianos solamente porque llegamos a una iglesia. No somos cristianos porque traemos una Biblia. No somos cristianos, déjeme decirle con todo respeto, ni aún solamente por el hecho de hacer una confesión de fe. Todo eso es parte de lo que nos hace ser cristianos. Pero somos cristianos, ¿sabe por qué? Porque Dios estableció que en nuestra vida hubiera un cambio radical que nos hiciera aceptos y nos hiciera hijos de Dios. Y tenemos que olvidarnos por un momento del título cristiano, porque el título cristiano quizás nos encasilla a una vida de religión por cambiarla por hijos e hijas de Dios. Así que nuestra vida fue transformada de tal manera para convertirnos realmente en lo que desde un inicio Dios decidió para tu vida y para mi vida, que fuéramos sus hijos. Y esto vino a partir de que tú y yo hicimos nuestra confesión de fe, decidimos rendirnos ante Él y decidimos empezar a caminar en lo que Él había preparado de antemano para tu vida y para mi vida. Ser cristiano no es que tú con el ejemplo de traer la Biblia, sino con el ejemplo de tus actos, de tu forma de hablar, de tu forma de comunicar. ¿Qué cosas? La gracia de Dios. Entonces eso es lo que te hace diferente. Eso es una vida transformada, una vida totalmente cambiada a la voluntad de Dios. Ya no a tu pensamiento, ya no a tu idea, ya no a tu conveniencia, sino a la voluntad perfecta de Dios. Así que en esta mañana yo quiero dejarte con este pensamiento, quiero dejarte con esta idea y decirte que viene un reto por delante. Y el reto que viene por delante tenemos que afrontarlo primeramente aceptando nuestra nueva condición, que somos una nueva criatura, que recibimos un regalo de parte de Dios, que tenemos una salvación, pero que esto es para que seamos ejemplos. Nuestra vida tiene que cambiar radicalmente y lo hemos venido diciendo desde un inicio que empezamos a grabar las predicaciones por este medio, diciendo que después de esto, hermano, nuestra vida tiene que cambiar radicalmente. No podemos seguir siendo los mismos. Vamos a llegar y vamos a tener una nueva oportunidad de congregarnos en las iglesias, en las congregaciones, perdón. Vamos a poder ir, vamos a poder alabar, vamos a poder ir a bendecir a Dios, vamos a juntarnos como congregación, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, pero no podemos quedarnos otra vez en la misma condición. Dios nos puso para que seamos un ejemplo. A ver, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, ellos son el ejemplo de lo que es mi gracia, dice Dios. Yo a él, a ella los salvé, no porque ellos lo merecían, no porque ellos hacían cosas buenas, no porque ellos se portaron bien, no, los salvé por gracia, por amor. Así que ellos son el ejemplo. Y una vez que Dios te pone como ejemplo, entonces tú y yo debemos practicar las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas, para que tú y yo las practicáramos, no como un punto de partida para ser salvos, sino como un punto de obediencia y de agradecimiento a Dios. Entonces nuestra vida no puede seguir siendo la misma, tiene que ser cambiada, transformada, renovada.
Y en el momento en que Dios nos permita volver, solamente es volver a la congregación para darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos nuevamente ahí. Pero aún estando en la congregación, después de salir de la congregación, de la iglesia, lo que nosotros llamamos a veces iglesia, nuestra vida tiene que empezar a ser un ejemplo fuera. Tiene que ser un ejemplo de una vida transformada. Entonces el reto es el siguiente: que tu vida no siga siendo la misma, que tu vida siga siendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a orar, vamos a darle las gracias a Dios por este tiempo y sigue preparando tu corazón. Pídele a Dios que te revele su palabra, pídele a Dios que te revele su voluntad, pídele a Dios que te revele su gracia y Él está dispuesto a dártela. Padre, Señor Dios Todopoderoso, hoy una vez más yo te doy gracias, Señor, porque me das la oportunidad como tu hijo, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor. Lo hago con temor, con temblor, Señor, tratando de no hablar mi pensamiento, sino lo que tú puedas poner en mi corazón. Que esta palabra pueda ser una palabra que anime, que motive, que exhorte, Señor, a mis amados hermanos, hermanas, a mis amigos, a mis amigas, Señor, que podrán ver este video, Señor. Padre, yo declaro, Señor, que tu palabra tiene ese efecto en nuestras vidas, Señor, para provocar en nosotros, Señor, una visión diferente a lo que hemos vivido hasta este tiempo. Padre, yo te doy gracias y te pido por cada persona que está mirando este video, Señor. Te pido que tú la bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.